Estamos de regreso aquí en RPP, en la rotativa del aire, edición tarde, y el tema económico después de 85 días de pandemia es uno de los temas más preocupantes y ya entramos en una recesión, esto lo han dicho todos los economistas, probablemente va a ser sumamente complicado revertirla, aunque sí se puede. ¿Qué ha pasado en las familias y con los bolsillos de las familias? Más allá de las familias vulnerables y extremadamente vulnerables, todos, de una forma u otra, o se han gastado sus ahorros, si es que dejaron de tener ingresos, o han dejado de pagar servicios. Y en ese sentido, Omar Mariluz tiene cifras que son importantes y que nos grafican claramente la realidad hoy en nuestro país. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Sí, lo señalas claramente, ¿no? Hemos entrado a un proceso de recesión. Los meses de marzo, abril, mayo van a ser tremendos. Ya el 15 de junio se tiene que presentar tanto los datos de crecimiento como de empleo y vamos a ver cuál ha sido el nivel o cuán profundo ha sido el nivel del golpe en abril y en los siguientes meses. Y hoy el Instituto de Estudios Peruanos recoge una encuesta muy interesante publicada en el Diario de la República que habla sobre la situación de las familias. Esta encuesta se hace a fines de mayo, así que la data es muy fresca, y lo que te dice el 75% de las familias es que han tenido o tenían algún tipo de ahorro, pero han tenido que gastar este ahorro para poder enfrentar el proceso recesivo o el estado de emergencia que ha generado que millones pierdan sus puestos de trabajo y otros millones pierdan o vean recortado su nivel de ingresos familiares. Esto evidentemente repercute en la capacidad que tienen las familias para pagar los servicios básicos, repercute en la capacidad que tienen las familias para pagar sus deudas, sea con el sistema financiero o sea deudas también con familiares y amigos. Eso vamos. En principio, 6 de cada 10 peruanos, según esta encuesta del IEP, dice que no ha podido pagar algún tipo de servicio, sea luz, sea los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, que ha estado en todo el debate y que se logró patear hasta la quincena de junio la suspensión para aquellos que deban más de 2 recibos. 6 de cada 10, es una cifra bastante alta, 60%. Luego, un 49% de los que tenían una deuda, es decir, la mitad de las personas que tenían algún tipo de deuda, sea nuevamente con el sistema financiero o sea con algún familiar o amigo, no han podido pagar, no han podido honrar estas deudas. Han congelado el pago de deuda, ¿no? Exactamente. No lo vemos todavía en el sistema financiero en índices de morosidad, porque evidentemente la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ha dado una serie de dispositivos que permiten a los bancos poder refinanciar o reprogramar, más bien es el término correcto, reprogramar esas deudas en este periodo. Y entiendo que ya varias entidades del sistema, debido a que están venciendo esos plazos, están tomando medidas adicionales para no afectar en principio a esas familias y tampoco afectar el récord crediticio y los indicadores del sistema. E incluso la jefa de la SBS hoy día en una entrevista con el diario Gestión hablaba de evaluar medidas adicionales para evitar justamente la afectación a las familias. Y quería pasar de lo micro, Mónica, a lo macro, que es muy importante. Y en lo micro vemos que hay todavía una serie de problemas. Estamos en un proceso de reactivación, ya viene la fase 2, esperemos que esto incluya o genere que millones de peruanos recuperen su puesto de trabajo y eso es importante. Pero hoy día el Banco Mundial ha publicado su informe de perspectivas económicas y cuando uno ve, en principio el panorama para el mundo es desalentador, las perspectivas han deteriorado, es muy complejo para todos. Pero cuando uno ve la situación de América Latina y el Caribe, es una región que evidentemente ha sido o va a ser la más golpeada por el tema de la pandemia, del estado de emergencia, por el coronavirus. Y dentro de América Latina y el Caribe, el Perú, Mónica, sale como el país o el segundo país con el mayor golpe que va a haber producto de esta pandemia. Según el Banco Mundial, la economía peruana se contraería este año 12%. Solamente Belice registraría en el 2020 una caída mayor de 13.5%, pero podríamos decir que en Sudamérica Perú sería el país con la mayor contracción. Pero habría que sacar también la explicación, es por qué si empezamos de manera inmediata con las decisiones, ¿qué es lo que pasó en el camino para convertirnos en el país mal golpeado económicamente hablando, no? Luego de la publicación del documento, hubo una conferencia de prensa para medios de la región, en
una conferencia telefónica, y lo que explicaba el funcionario del Banco Mundial era que si bien el Perú había tomado medidas previas y muy importantes de mucha inyección fiscal de grandes recursos, el problema de la informalidad en nuestro país ha exacerbado esta situación. Es decir, desde el punto de vista sanitario, el aislamiento social obligatorio no funcionó al 100%. Ayudó en un primer momento. Funcionó al principio, pero después dejó de funcionar. Claro, porque lo decía el propio funcionario del Banco Mundial, no le puedes pedir a la gente que deje de trabajar, no le puedes pedir a la gente que esté encerrada y no genere ingresos. Y lamentablemente en un país con tanta informalidad, donde los fondos no llegan a tiempo, donde lamentablemente hay una serie de problemas y de necesidades, la gente no ha podido cumplir con el aislamiento social obligatorio. Y esto ha generado, o es una de las explicaciones, que lamentablemente hayan generado un problema tan grande en nuestro país. O sea, no se midió tampoco bien los resultados de cuando comenzó, digamos, a hacer agua el tema del confinamiento, en términos económicos también, porque la dicotomía no era si priorizábamos la salud en relación a la economía, era cómo manteníamos a raya y aumentando las herramientas para la salud, pero seguir de a poquito reactivando la economía. Ahí es donde creo que ha habido una situación muy compleja, y el tema de la informalidad esta vez sí nos pasó la factura completa, y es esa diferencia de los otros países en América Latina, por eso estamos tan golpeados, ¿no? Y factores sumamente estructurales que mencionaban en el Banco Mundial, como por ejemplo que las familias o la mitad de las familias en el país no cuenten con una refrigeradora, lo que evidentemente impulsa a las familias a ir a los mercados con una mayor periodicidad que en otras partes de América Latina. El hecho de que todavía la brecha digital sea tan grande en nuestro país, también no es en América Latina, pero sigue siendo grande en nuestro país, que empuja nuevamente a la gente a que vaya a hacer largas filas en los bancos, aumentando la posibilidad de contagiarse. La no bancarización de la gente también, ¿no? Exactamente. Entonces, eso ha complicado mucho la situación del Perú, y los resultados o las proyecciones desde el Banco Mundial es que Perú sería, como te mencionaba Mónica, el segundo país con la mayor caída. Sin embargo, para el 2021 se espera una recuperación del 7%, lo que no va a ser posible, es decir, no vamos a poder recuperar el tiempo perdido o lo perdido en este año. No, pues, sin embargo, si decrecemos 12% y luego crecemos 7%, tenemos todavía un déficit enorme por delante. Sí, por eso va a ser clave todo este proceso de la segunda fase de reactivación. ¿Cuál es el país con mayor, o sea, antes que Perú? Nosotros estamos en el segundo lugar, pero ¿cuál es el país de mayor impacto económico? Belice. ¿Perdón? Belice. Belice. Para Belice, el Banco Mundial espera una contracción de 13.5%. Por ahí nomás, para Perú es 12%, estamos muy cerca. Para Belice 13.5%. Claro que la economía peruana es mucho más grande que la economía de Belice. La situación tampoco es positiva para México, para Brasil, se esperan contracciones también fuertes. La situación para la región es mucho más complicada que, por ejemplo, que en Estados Unidos, que incluso en Europa, ¿no? Bueno, Omar, muchísimas gracias por la información. Importante siempre saber dónde estamos parados. Y antes de irnos a la pausa, una noticia alentadora que te la trae RPP, ¿no? Para que puedas seguir compartiendo momentos familiares. Te regala RPP 40 packs de electrodomésticos para equipar tu cocina. Escucha la palabra de la semana por RPP. La palabra, recuerda, es licuadora. Licuadora. Ingrésala junto a tus datos personales a premiosrpp.pe. Permanece en sintonía de conexión a las 5 de la tarde para conocer a los ganadores del día. La promoción es válida en Lima Metropolitana y el Callao. Pausa y volvemos.